Estimados amigos, como todos los domingos, Johan Ramírez Chávarri en vuestro programa Presente y Futuro. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Marta Gladys Chávez Cosío, a quien la tenemos vía la plataforma Zoom para iniciar nuestro rol de entrevistas. Doctora Marta Chávez, muy buenos días. Buenos días, mi saludo para usted y para las personas que están conectadas en este momento con su programa. Quiero aprovechar la oportunidad, doctora, de hacerle saber la emoción que tengo de poder entrevistarla y de hacerle mención del conocimiento que usted tiene y a quien sigo, y sobre todo con el mayor respeto de todos esos puntos de vista que usted bien da de aquello que el devenir de la política actual requiere. Muchas veces incomprendido, muchas veces con cierto desdén, pero siempre usted firme en sus convicciones. Dicho esto, doctora, iniciamos con la pregunta de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué resulta ser la Defensoría del Pueblo como entidad del Estado, un ente autónomo? ¿Cuál es su función? Usted, habiendo sido constituyente, digamos que tiene clarísimo cuál fue el motivo de la creación de esta entidad. Gracias, señor Ramírez, en primer lugar, por sus gentiles palabras. Derecho y política, siempre lo digo, son temas opinables, y respecto a lo que usted ha señalado con tanta generosidad en mi persona, sí, a mí me gusta mucho debatir, pero también me gusta respetar las ideas distintas. Y cuando digo algo, alguna opinión, la he meditado bastante, y estoy abierta a las opiniones de los otros, y a veces he cambiado de opinión también, pero donde tengo convicción, ahí sigo adelante, ¿no? Ahora, sobre su pregunta, la Defensoría del Pueblo, como usted bien sugiere, es una creación de la Constitución de 1993. El concepto famoso que se inauguró en los países del norte de Europa, en los países escandinavos, concretamente Suecia, el ombudsman, es la persona que debe defender a la sociedad frente a la propia administración pública. Aquí este rol estaba hasta la Constitución de 1993 en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, como perseguidor del delito, tenía una de sus funciones la de defender a los ciudadanos frente a todo el aparato estatal, ¿no?, en sus derechos fundamentales. Y entonces, con la Constitución de 1993, ese fue un debate bien interesante, y se asimiló este tema creando una institución, que es la que hasta ahora tenemos, pero que aparentemente, lamentablemente, salvo el primer defensor del pueblo que se nombró en esta institución en la aplicación de la Constitución de 1993, fue el doctor Santisteban de Noriega. Pero parece que no hubo, y ha sido mi profesor, mi amigo, respeto mucho su memoria, pero creo que él un poco que desvió su atención hacia las cosas que eran políticamente más remunerables, y no tanto a la defensa de Johan Ramírez, de Marta Chávez, ciudadanos comunes y corrientes. Exacto. Y entonces estuvo involucrada, y desde ese tiempo se ha involucrado en los temas que para mí, yo digo, son los políticamente más remunerativos. Y ha sido capturada, lamentablemente, y el doctor Santisteban de Noriega nos dejó a un segundo, señalado a dedo, porque el defensor del pueblo es nombrado con una supervotación calificada, 87 2/3 por el Congreso de la República. Y sin embargo nos dejó a un señor Alemán, un segundo, igual que la señora Rebollar, que es una persona que no ha sido elegida por el Congreso, ¿no?, pero que el defensor del pueblo en el momento, en este último caso de la señora Rebollar, el señor Walter Gutiérrez, la dejó como su segunda, y cuando él se va, queda. El señor Albán se quedó 5 años. Sí. 5 años. Wow. Sin haber sido designado. Y es más, hoy día se presenta como defensor del pueblo. Ni siquiera dice defensor del pueblo encargado. Claro. Permite que lo presenten como defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una persona que pasa por un filtro y una decisión política del Congreso, que puede no gustarnos. Entonces, ahora, señor Gutiérrez, señor Ramírez, la elección del señor Gutiérrez, que puede no gustarnos tampoco, creo que es el menos idóneo. A mí me hubieran gustado otras personas, por ejemplo, la doctora Delia Muñoz, el doctor Miguel Ángel Soria, me parecen personas muy, con mucha
con mucha bagaje legal, porque tiene que ser un abogado especialista en derechos humanos, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parecen, eran mejores cartas. El mismo doctor Rioja ha sido mi profesor en una maestría de Derecho Constitucional, una persona intelectualmente muy valiosa. Entonces, pero bueno, pero es la decisión del Congreso, se necesitan 87 votos, señora Ramírez. A veces la gente critica, incluso propios y extraños, critican que por qué tal, se necesitan 87 votos. Y así sea el señor Josué Gutiérrez, un reconocido humanista y nadinista, ¿no? Y luego afiliado o apoyando al señor Castillo y a su partido Perú Libre, o al señor Cerrón, ha sido pues el que ha captado los 87 votos. Y en un contexto en el que ya desde el principio me parece, señor Ramírez, que no se podía dejar de nombrar defensor del pueblo. Esta señora Rebollar, que fue dejada hace más de un año, que nunca fue elegida por nadie, sino a dedo por el señor Walter Gutiérrez como su segunda, esta señora pretendía quedarse y se ha valido del sindicato, ha tergiversado las funciones del sindicato, y el sindicato, que está designado, creado para defender derechos laborales, quiso impedir que el Congreso, y logró que un juececillo por ahí dijera que el Congreso no puede elegir al defensor del pueblo. ¿Para qué? Para que siga la señora Rebollar. Ya solamente ese hecho, señor Ramírez, hace que yo piense que de principio era necesario elegir. Exacto. Ya, ojalá hubiera sido mejores personas, ¿no? Con mejor bagaje intelectual y personal y político, pero que había que elegir, había que hacerlo, porque creo que era indigno para el Congreso permitir que se lograra este propósito, esta señora Rebollar, de mantenerse indefinidamente en el cargo. Para ejercer ya hemos visto, la señora ha estado detrás de todas las sazonadas, mirando y tergiversando las cosas, y ella ha sido, se sabe, una de las inspiradoras de este informe que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culpando a las Fuerzas Armadas de excesos, ¿no? Claro. Y diciendo que se trataron de manifestaciones pacíficas, cuando todos hemos visto que ha sido una campaña gestada desde el propio gobierno, antes incluso de que caiga el gobierno del señor Castillo, para violentar, para agredir, para hacer vandalismo y presuntamente hasta actos de terrorismo. Y algo también a mencionar, doctora, es que en los 30 años de la Defensoría del Pueblo solamente hubieron 3 defensores electos por el Congreso. Bueno, el señor Gutiérrez ahora resulta ser el 4, ¿no? Ahora, a ello le refiero lo siguiente. El secretario general del partido Perú Libre, varias veces él menciona de que él prefiere enfrentarse a una derecha bruta y achorada que a un caviar, que los caviares son los que han denostado, han hecho de la izquierda, esa izquierda pues disminuida hoy en día, y que él, digamos, prefiere en ese contexto. ¿Y qué opinión le merece ello? No, respetable ese tipo de comentarios, son las reflexiones y las especulaciones que se han venido haciendo. Pero yo digo una cosa, sin que quiera apoyar ni decir ni darle una carta de santidad al señor Josué Gutiérrez, claro, con el que tengo buen trato, porque él ha sido hasta hace poco asesor de la Comisión de Justicia, y a mí como asesora de la vicepresidencia me tocaba hacer a veces algunas coordinaciones, sobre todo respecto de las autógrafas, ¿no? Y entonces en más de una oportunidad, además fue congresista conmigo en el periodo 2011-2016, una persona de buen trato, muy amable, pero yo espero que este señor por lo menos signifique, como ya se ha visto, ¿no?, por los primeros efectos, la posibilidad de que se remueva esa costra que se ha formado en la Defensoría del Pueblo en estos 30 años, como usted bien señala, ¿no? Donde solamente han habido 3, claro que recién se nombró al Defensor del Pueblo casi terminando la década del año de los 90, ¿no? Entonces apenas entró la vigencia, todavía corrieron como 2 años para poder nombrar al primer Defensor del Pueblo. O sea, estamos hablando del año 97, 96, 97. Cierto. Ahora, pero se ha formado ahí, como le repito, un andamiaje, como le gustaba decir al señor Toledo, ¿no? Su andamiaje, al corrupto señor Toledo. Un andamiaje que es necesario que por lo menos
alguien como el señor José Gutiérrez, o alguien como podía haber sido la señora Delia Muñoz, o como podía haber sido el señor Rioja o el señor el doctor Soria, les remueva un poco el piso y les demuestre que esa andamiaje, esa costra que yo llamo, no se sale con las suyas fácilmente, ¿no? Hay esa sola posibilidad. Y la izquierda está dividida. Usted lo ha visto, Johan, sí, tanto en el tema de la derrama magisterial, como se ha peleado Patria Roja con el sector del señor Castillo, ¿no? Se querrían arrancharla. O sea, también hay fisuras bastantes dentro de la izquierda marxista, diríamos, y también lo hay en la caviarada, porque la caviarada pues está acostumbrada. ¿Quiénes son? Gente que habla de los derechos de los demás, pero los primeros derechos que tienen son ellos, ¿no? Y se dan privilegios para sí, y se llaman entre amigos, y se llaman entre... Si no eres de su argolla, te agravian, seas lo que seas, de derecha, izquierda, o lo que sea. Entonces, ya esa sola es una oportunidad, la designación de un defensor del pueblo, para moverles el piso a ciertas personas, a ciertos sectores que se creen y se creían dueños de la Defensoría del Pueblo. Doctora, el rol del defensor del pueblo en esta situación de que se habla de que la política se ha judicializado y viceversa, ¿no? Sí. El defensor del pueblo, digamos, puede poner una voz de alerta, oiga. Por supuesto, a eso le toca, pero no solamente respecto a las personas más notables políticamente, exacto. Respecto a todos los ciudadanos, respecto del sistema judicial, la demora, ¿cómo es posible? Ahí veía en el mismo caso del señor Gutiérrez, ¿no? Del nuevo defensor del pueblo, que le sacan que tiene unas investigaciones del año 2006 ¿Cómo es posible que una investigación pueda durar 17 años, señor Ramírez? No. ¿En qué país puede durar eso y permanentemente las personas estar descalificadas porque tienen una investigación de hace 17 años? Esa es una tarea para el defensor del pueblo, no tanto por el caso del señor Gutiérrez o Marta Chávez o el señor Johan Ramírez, por el sistema y lo que significa como garantía para los ciudadanos. Eso es muy bien lo que dice. Por ahí también alguna vez se dio el rumor con la elección del anterior defensor, que fue coincidentemente el mismo apellido, Walter Gutiérrez. Bueno, pero que mencionaron lo siguiente: en la Defensoría del Pueblo, dicho por el sindicato, esto es un entre líneas, es un sin confirmar, de que, bueno, acá solo se cambia el defensor, todo sigue igual, pero vemos... Bueno, eso fue antes. Esperemos de que... Es posible. Yo creo que el señor Walter Gutiérrez, que había sido decano del Colegio de Abogados, una persona con prestigio, además con recursos, dueño de una editorial muy potente de libros legales, parece que no pudo hacer nada. Sí, me cuentan algunas personas que el sindicato se encadenaban en las puertas de la Defensoría cuando había cualquier medida. Entonces, tiene que haber una estrategia, claro, muy inteligente y muy firme para romper que ya llegaron al extremo, como repito, de desafiar la facultad constitucional del Congreso de la República para nombrar al defensor del pueblo. Felizmente el Tribunal Constitucional, ante una demanda competencial planteada por el Congreso, ha reafirmado que esta es una potestad del Congreso de la República, que no es fácil de adoptar, reitero, porque se necesitan 87 votos. ¿Y por qué se necesitan 87 votos? Porque la Constitución buscó que haya consenso, que se pueda elegir a la mejor persona. Ahora, yo no estoy de acuerdo, Johan, y lo comparto con usted, en todo ese reglamentarismo que se ha hecho. Sí, mucho. De que tiene que uno que tener 50 títulos, que tiene que tener 50 publicaciones. Sí. Ese criterio no, yo pienso que debería ser así. El señor Johan Gutiérrez ya es abogado. No es un delincuente. Ya pues, me parece que es una persona por su hoja de vida, ha trabajado, conoce el derecho, conoce esto. Yo quiero esa persona. Pero no que tenga doctorado, que tenga investigación para aquí, que tenga... Hay gente que se dedica inclusive encarga trabajos de investigación y hay gente que se dedica a hacerlos, a venderlos. Así es cierto. Conocido, y hay gente que pasa por universidades
y no, la universidad no pasa por ellos, y tienen 50 títulos y 50 diplomados y 3 maestrías y 4 doctorados y no saben dónde están parados, o por último, no tienen contracción al trabajo, no son personas laboriosas, no son personas sinceras. Entonces, yo creo que hemos perdido un poco la brújula con tanta reglamentación que al final hace prácticamente raro. ¿Para qué son los votos? Si ya hicieron un concurso previo con todos estos análisis de hoja de vida, currículum y qué sé yo. Sí, alguna vez comentaron de que, o sea, no mucha gente con el prestigio se somete a en algunos casos, maltrato, ¿no? Entonces, por eso es que la cosa, digamos, se complica un poco. Doctora. Sí, porque usted puede haber presentado una investigación y se la califican con 0. Cierto. Ellos, que no son especialistas. Cierto, yo he tenido buenos, magníficos profesores en la universidad, ciertamente que yo soy de una época ya con muchas décadas encima, pero yo he tenido magníficos profesores que nunca tuvieron una maestría, que nunca tuvieron un doctorado, y conozco gente con 2 maestrías, 3 maestrías que no saben ni dónde está parada. Lo veo todos los días. Doctora, le damos un especial agradecimiento a su participación y que Vez Cable y su teleaudiencia tenga la oportunidad de conocer de usted como constituyente cuál fue el motivo por el cual se creó estas instituciones. Quedan muchas cosas más para más adelante. Estoy segura de que contaremos con su participación. Reiteramos el agradecimiento, doctora. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y continuamos con nuestro rol de entrevistas. Gracias. Un corte comercial y regresamos con nuestro siguiente invitado. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160.